Muy buenas a todos. En vídeos anteriores ya estudiamos el diodo Zener, la estabilización de tensión y bueno, dimos un propósito de esta estabilización ya que en el automóvil pues la red eléctrica del automóvil funciona a 14 voltios con el vehículo en marcha, con el alternador funcionando. Bueno, pues era preciso, era necesario o es necesario estabilizar esa tensión. En este caso vamos a estudiar una fuente de alimentación estabilizada mediante un diodo Zener y un transistor. Muy sencillito. Y bueno, vamos a conseguir una estabilización, vamos a obtener a la salida una tensión, vamos a ver si lo pongo en marcha. Fijaos, tenemos en la tensión de entrada, en el circuito de entrada, unos 11 voltios y a la salida tenemos 4,35 voltios. Si bajamos, ¿vale? Voy a bajar, pues no sé, a 7,57, la salida tenemos 4,17 voltios. Bueno, el caso es que subo a 12, 14 y la salida más o menos queda estabilizada a 4,42 voltios. Y esto es porque el Zener tiene una tensión Zener de 5,1 voltios y hay una caída de tensión entre base y emisor. Vamos a estudiar este circuito en este vídeo. Vale, pues este es el circuito más sencillo que podemos montar para fabricar una fuente de alimentación estabilizada. Tenemos una tensión de entrada que en el vehículo pues puede ser en los 12 voltios de la batería si el motor de combustión está parado o 14 voltios si está el alternador girando, cargando batería. Hay una resistencia de 220 ohmios y tenemos también un transistor, el BD139. Tenemos un diodo Zener y tenemos una tensión de salida. ¿Vale? Aquí conectaremos nuestra carga. Pues representarlo con una resistencia de carga, ¿vale? Con distintos valores. Ahora lo haremos para comprobar, medir algunas tensiones. ¿Qué más? Tenemos que la tensión, bueno, aquí aparece lógicamente la intensidad de base, intensidad, por aquí circula intensidad de base más intensidad Zener. ¿Y qué más? Bueno, tenemos que la tensión de salida, evidentemente, como siempre, aparece una tensión base-emisor. Base-emisor. La tensión de salida va a ser igual a la tensión del Zener menos la tensión base-emisor. Fijaos que la tensión de salida es independiente, no tiene nada que ver con la tensión de entrada. Por lo tanto, si el motor de combustión no está en marcha, son 12 voltios, la tensión de salida es la Zener menos la caída de tensión. Y si son 14, exactamente, en teoría, la tensión de salida es la misma. Ya hemos visto en la introducción del vídeo que más o menos se mantenía constante la tensión de salida. Bueno, esto va a ser la resistencia de carga. Vale. Esta resistencia de carga, si ponemos, por ejemplo, si hubiese un Zener de... vamos a ver... Vamos a suponer que la tensión base emisor son 0,6 voltios, pues de 5,6 voltios, pues la tensión de salida sería 5,6 menos tensión base emisor 0,6 igual a 5 voltios. Esto lo puedo aplicar para mi cargador del teléfono móvil, enchufarlo al mechero y indistintamente de si el motor de combustión está arrancado o no, como hemos dicho, la tensión de salida se mantiene constante en 5 voltios. Vamos a montar el circuito, hacemos alguna medición, alguna variación en el Zener y continuamos. Pues lo dicho. Venga, ahora tenemos que hacer distintas pruebas con distintos diodos Zener. Tengo dos, uno de 5,1 y otro de 10 voltios, tensión Zener, y con distintas resistencias de carga. Tengo uno de 4K7 y otra de 10K, casi el doble la una de la otra. Vale, entonces encendemos nuestro circuito. Este ahora mismo está el de 5 voltios, 5,1 voltios, tensión de entrada 10,66, tensión de salida 4,34. Vamos a cambiar la resistencia de carga de 10K a 4K7, que es prácticamente la mitad, la corriente subirá al doble y vamos a ver cómo le afecta la tensión de salida. Encendemos el circuito, 4,32. Prácticamente la tensión de salida es independiente del valor de la resistencia de carga, de la corriente de carga. ¿De acuerdo? Ahora voy a apagar esto, cambio el Zener, este de 5,1 por uno de 10 voltios y vamos a ver cómo afecta esto a los valores obtenidos a la salida. Bueno, fijaos, 10,66, 4, 9,34 voltios de salida. Voy a subir la tensión de entrada pues a lo máximo que dé la fuente,
15,6 voltios, tensión de salida 9,61. Prácticamente no varía la tensión de salida. Voy a cambiar la resistencia de carga otra vez. Voy a poner el doble de la anterior. Por lo tanto, habrá la mitad de corriente y se supone que no va a variar la tensión de salida. Lo comprobamos. ¿Vale? 9,61. Prácticamente la tensión de salida es estable y es independiente de la tensión de entrada. Obviamente, para llegar a los 9,66 tengo que superar la tensión Zener más la caída de tensión base emisor. Vamos a ver, no sé, voy a bajar a 9 voltios, ¿vale? A 7, me he pasado, bueno, 9,44, 8,44. A partir de aquí ya, si bajo la tensión de entrada, esto que he bajado de la tensión Zener 10 voltios, ya sí que hay variaciones en la tensión de salida. No hemos llegado a la región Zener de funcionamiento de este diodo. Bueno, esto presenta un problema y vamos a darle una solución. Y es que si cortocircuitamos, el problema es que si cortocircuitamos la salida, el transistor, bueno, va a pasar a saturación, se va a quemar. Vamos a ver cómo solucionar ese problema. Bueno, hemos dicho que el problema es que si la resistencia de carga tiene un valor muy pequeñito, la intensidad de salida es elevada y el transistor se quema, ¿vale? Se funde. O si hay un cortocircuito, se une el positivo de salida con el negativo de salida, también se quema. La solución es esta de aquí. Añadimos, el circuito es el mismo, pero añadimos otro transistor pequeñito, un BC300, BC337 y una resistencia de 10 ohmios, aquí, entre emisor y base. Bueno, la tensión de entrada sigue siendo aquí, tensión de entrada, y la tensión de salida aquí. Aquí ahora en la carga ponemos una resistencia de 100 ohmios y un potenciómetro de 220 ohmios. Bueno, conectamos y vamos a ver cómo varía la tensión de salida en función de la tensión de entrada, y también tenemos que medir esta intensidad, ¿vale? Intensidad en la resistencia de 10 ohmios. Con esto conseguimos que, bueno, cuando la intensidad sea muy grande, la tensión base emisor del transistor 2 aumente y, bueno, ya llegue a salga de corte, se ponga en saturación o en la región activa y la tensión esta de aquí disminuya. No vamos a hacer más cálculos en este sentido, no voy a entrar en más historias, simplemente, bueno, que con esta pequeña ayuda de un transistor y una resistencia conseguimos que, aunque cortocircuitemos por error, por fallo, por avería, se rompa un actuador, un motor, aunque se cortocircuite la salida, el transistor no se queme y siga funcionando la fuente. Ya está nuestro segundo circuito montado, nada, muy sencillito, hemos añadido el BC337 y, bueno, la resistencia de carga ahora pues la hemos hecho variable con un potenciómetro. Vale, hay que medir, comprobar distintas tensiones de entrada, comprobar que la tensión de salida se mantiene más o menos estable, distintas resistencias de carga, comprobar que esta tensión de salida se mantiene más o menos constante, y si en este caso quiero que midáis la corriente que circula por la intensidad, o sea, la intensidad que circula por la resistencia de 10 ohmios. Como conclusión podemos decir dos cositas. Con un pequeño diodo Zener y un transistor de mediana o gran potencia podemos construir fuentes de alimentación estabilizadas a una tensión muy estable. Luego, ya si añadimos otro pequeñito transistor, podemos proteger a esa fuente contra cortocircuitos, es decir, la unión de la tensión de salida es positivo con negativo. Nada más, espero os sirva para hacer el montaje, para hacer las mediciones que tenéis que hacer. Nos vemos en el siguiente vídeo.